Gracias por tomarnos la llamada, Rafael. Al contrario, muchas gracias por la invitación a este espacio. El día de hoy, sin embargo, publica un reportaje del periodista Álvaro Delgado sobre cómo 8 empresas, entre ellas la española OHL, así como 11 ejecutivos y empresarios, algunos ligados al prismo, son investigados por supuesto financiamiento ilícito al documental Populismo en América Latina. Lo cierto es que este solo fue uno de los frentes que se denunciaron en su momento como parte de la guerra sucia de la campaña de 2018. La primera pregunta que me gustaría hacerte, Rafael, es ¿qué implicaciones tiene que uno de los frentes que se hayan abierto en esta guerra sucia esté bajo investigación por presunto financiamiento ilícito? Bueno, de entrada yo quiero recordar la importancia que tiene que se investigue la guerra sucia en los procesos electorales. Yo te recuerdo que en el 2006 es cuando en México se inició por primera vez, echó a andar por primera vez una campaña de guerra sucia en contra de un candidato. Esta campaña justamente la organizó el PAN, Partido de Acción Nacional, y posiblemente también con vínculos con el PRI, en contra de Andrés Manuel López Obrador. Era la campaña que decía que López Obrador era un peligro para México. Y yo te recuerdo que en esta ocasión, en aquel momento, esta campaña fue definitiva para el ascenso de Felipe Calderón en las encuestas, y te recuerdo que al final de la campaña electoral de 2006, el Consejo Coordinador Empresarial patrocinó spots de televisión que eran violatorios del COFIPE, de la COFIPE, y esos videos, esos spots advertían supuestamente desde una posición no partidista sobre los peligros que implicaba no asegurar la continuidad de la política económica neoliberal, y también se lanzaba en contra de López Obrador, calificándolo de populista. Te recuerdo que en aquel entonces el sector empresarial también hizo una campaña sucia contra Obrador utilizando membretes inventados. Era una campaña apócrifa, pero es decir, no se necesitó mucho tiempo para que una investigación periodística concluyera que todos los patrocinadores de esta campaña eran panistas de Chihuahua. Entonces, es un hecho que en México, desde el 2006, se utilizan estas estrategias de guerra sucia por parte de la derecha, ¿sí? Para golpear a los candidatos de izquierda, que en el 2006, en 2012 y en 2018, curiosamente, el candidato presidencial fue López Obrador en las tres campañas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante, en primer lugar, que se persiga estos delitos electorales. Yo sí creo que hay que detener estas campañas. Estas formas de guerra sucia son claramente una forma de fraude electoral. Tienen claramente la intención de modificar, de impactar al electorado. Entonces, a mí de entrada me parece muy sano que se investiguen estas estrategias de guerra sucia, y me parece muy sano que que se castigue a los culpables. Y lo que es impresionante dentro de esta investigación es que ha resultado que uno de los patrocinadores de esta campaña de guerra sucia es ni más ni menos que OHL, ¿no? Una empresa constructora que dio sobornos, una empresa constructora española, ¿no? Que se metió a asuntos internos. Es está muy, muy castigado, debe estar muy castigado, pues, el hecho de que se acepte patrocinio en campañas electorales por parte de consorcios extranjeros. Tú has acompañado tiempo atrás al presidente del movimiento y demás. Desde Morena y desde este movimiento amplio, plural, han identificado otra irregularidad en algún otro de los frentes que se abrieron en la campaña pasada, en la campaña presidencial de 2018 contra López Obrador. Mira, procedimientos de guerra sucia como bueno, sí ha habido, ¿no? Es decir, yo recuerdo toda una serie de spots publicitarios, eso por supuesto que se dio, pero es parte ya, digamos, de lo que suelen ser estas campañas. Lo que sí te puedo decir es que en el 2018
sí, lo que detectamos con mucha claridad es que hubo operativos territoriales de fraude electoral, ¿no? Es decir, no, yo sí estoy convencido de que el triunfo de López Obrador solo fue posible porque la oleada a favor de él fue realmente muy grande. Pero yo te recuerdo, hay un dato que es muy interesante, que yo quisiera resaltar. En México, en 2006, en 2018, López Obrador obtuvo una votación de alrededor del 53%. Pero fíjate qué curioso, en Estados Unidos, donde tienes básicamente el mismo, digamos, a la misma, el mismo echantillón, la misma prueba poblacional, López Obrador obtuvo 63%. ¿Qué te explica esa diferencia entre el 53% y el 63%? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Estados Unidos operó básicamente como una encuesta de muy grande, ¿no? Esto, entre otras cosas, puede decir, yo tengo la hipótesis de que eso puede indicar, y es una hipótesis, de que el fraude fue de alrededor del 10%. Es decir, de que hubo procedimientos fraudulentos, por supuesto que los hubo. No podemos olvidar que México tiene un historial de fraudes electorales perfectamente ininterrumpido prácticamente desde tiempos de Porfirio Díaz, desde 1886, ¿no? Desde el 80 y tantos, es decir, y lo raro sería que no hubiera estos procedimientos de fraude, ¿no? Es decir, hay excepciones históricas, la elección de Madero es una, en fin, pero de que los operativos de fraude están ahí al acecho, están al acecho. Rafael, al final este documental se evidenció de quiénes había detrás, pero no se transmitió, ¿no? Y lo mencionado, solo fue uno de los distintos recursos empleados en ese entonces que que denunció Moreno, ¿no? También Sí. denunció la Operación Berlín y la supuesta conexión con Rusia. Sí, claro. Perdón, se me olvidó la Operación Berlín, que es un caso fantástico, ¿no? Eso, bueno, eso también está muy documentado. Esta Operación Berlín forma parte claramente de las estrategias de guerra psicológica, de guerra mediática, y claro que son operativos que lo que buscan es influir al electorado. Son operaciones psicológicas. Ahorita en la jornada del día de hoy publica en su primera plana esta información, una información que plantea que se le pagan la derecha, grupos de la derecha, no sabemos cuáles son todavía, pagan 7 millones de pesos a la semana para influir en redes sociales. Si haz cuenta, 7 millones de pesos a la semana son 28 millones de pesos mensuales, son arriba de 300 millones de pesos al año. ¿Quién tiene el dinero para gastar eso en campañas de este tipo, en operativos psicológicos de este tipo? Pues claramente un sector del empresariado. Esa sería mi pregunta. Hablamos muchas veces del empresariado, así como un ente ahí que conforman distintas personas, pero muchas veces no se dan los nombres o los conocemos, ¿no? Tatiana Cloutier los menciona en su libro, un propio presidente los ha denunciado. Sin embargo, ¿quiénes más y por qué operaron esta guerra sucia en 2018? Mira, yo creo que son los mismos actores. Y lo que tú estás, es decir, lo que revela el reportaje de Álvaro es fantástico. Es decir, que OHL esté metida en un operativo psicológico de fraude electoral en 2018, pues me obliga a pensar que también estuvieron metidos otras empresas extranjeras que veían amenazados sus intereses. ¿Qué empresas podrían ser? Pues posiblemente Iberdrola, posiblemente Repsol. Bueno, es una de las cosas que tenemos que plantear. Y obviamente todo esto es una hipótesis, ¿no? Pero yo creo que es una hipótesis muy fundada. Son las empresas que se vieron beneficiadas por lo que se llamó la reconquista de España. Perdón, la reconquista de México por España. Rafael, ¿saben si este grupo empresarial, estas personas que denuncian el presidente, entonces candidato, y su movimiento, lo han denunciado,
¿Aún tienen en mente revivir esta estrategia para minar a la actual administración? ¿Qué información es la que tienen ustedes? Mira, yo tengo la absoluta certeza de que están de lleno en un operativo mediático de desinformación. Y yo creo que este operativo ha tenido varias fases. Desde el 2018, si tú recuerdas, empezaron las fake news, empezaron las campañas de mentiras. Algunas eran increíbles, te presentaban una foto de un muchacho en un Lamborghini, decían que era el hijo de Andrés Manuel. Eran unas cosas que eran verdaderamente increíbles. Entonces, cada semana, casi que cada día, había una de estas mentiras, había una de estas fake news. Una segunda fase de esta campaña de descrédito y de desaliento se dio claramente en la pandemia. Ahí hubo una nueva fase. La pandemia fue claramente un momento, fue caldo de cultivo para el miedo, para el odio, para la desazón, para el desánimo. Y estos señores hicieron todo lo que pudieron para profundizar el odio, el desconcierto, el miedo, etcétera. Incluso publicaron libros, contrataron a una doctora, a una dentista, a una odontóloga, para sacar un libro en contra de López-Gatell y acaban de sacar la campaña en contra de López. Eso es parte de una estrategia clara de odio y es parte de una estrategia psicológica de miedo. Es un operativo psicológico de masas. Y yo creo que están entrando a una tercera fase. Y creo que esta tercera fase está bastante bien estructurada, ¿no? Es decir, quiero decirte que tiene fases, tiene una narrativa muy clara, etcétera. Se van claramente sobre una idea que está muy arraigada en la población mexicana, la idea de que los políticos siempre engañan. Entonces, lo que tratan de hacer es que tratan de armar digamos, el grupo IGA de López Obrador, que sería obviamente el Vedanta y estas cosas, los hermanos Briviesca de López Obrador, la Casa Blanca de la familia de López Obrador, que sería la Casa de Houston. La diferencia es muy simple. La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto está muy documentada. Es decir, una casa súper lujosa de las Lomas, etcétera. La llamada Casa Gris, pues es un chiste, es una casa que se rentó durante un tiempo, es una casa en la que no viven estas gentes, no es una casa en un barrio de clase media, alta si quieres, pero no es una casa en una de las grandes zonas residenciales de Houston. Y además está claro cómo fue el operativo, cómo fue la operación. La esposa del hijo de Andrés la renta a través de unas cosas de WhatsApp y muestra incluso todo cómo fue esta operación. Pues claro que no hay nada en esta operación, pero la narrativa busca claramente consolidar esa idea de que todos son iguales y de que una vez más el pueblo mexicano fue engañado por un gobernante que dice combatir la corrupción, pero es el más corrupto de todos. Es una narrativa que obviamente solo encuentra el eco en el pasado trágico y corrupto de México, ¿no? Pero no hay mucho. Y ojo, acuérdate lo que acaba de decir Loret, decir, y ahora me voy sobre el otro hijo. Bueno, claramente en este operativo psicológico están tratando de dañar a un nivel muy íntimo al presidente. Y yo sí creo que eso forma parte del operativo. Por último, Rafael, ¿son estos sectores que son identificados por el presidente, por su movimiento de tiempo atrás, los que representan y estos sectores que estuvieron detrás de esta guerra sucia que se ha venido denunciando en 2018 y que tú mencionas también, si nos vamos más atrás, remonta a 2006, 2012? ¿Son ellos la verdadera oposición al gobierno de López Obrador? Mira, tenemos que tener presente una cuestión. Siempre al discutir, siempre al hablar del gobierno de la Cuarta Transformación, tenemos que tener muy claro que tener el gobierno
no es necesariamente tener el poder. El régimen neoliberal sigue vivo y opera a nivel multinacional, opera a nivel internacional, sigue siendo hegemónico en muchas partes del planeta. Y entonces, este gobierno obviamente está luchando contra ese régimen. Es decir, hay una diferencia entre gobierno y régimen. Este gobierno es un gobierno que se opone al régimen neoliberal. Entonces, ¿quién es el verdadero poder detrás de esta oposición? Bueno, pues por supuesto, bueno, yo creo que es una estructura muy compleja, ¿no? Así como el Estado es una estructura compleja, bueno, esta oposición también es una estructura compleja. Y ahí están, por supuesto, capitales, pero sobre todo capitales nacionales, capitales multinacionales, grupos de interés político nacionales, grupos de interés político multinacionales. Hay, sin duda, una alianza PRI-PAN-PRD que se concretó bajo Claudio X González con Va por México. Hay, sin lugar a dudas, una alianza de la ultraderecha mundial, y esto está muy documentado, que se aglutina alrededor del grupo de Atlas Networks, que tiene en México a un dirigente que se llama Sergio Sarmiento y que a su vez trabaja para Televisión Azteca, ¿no? Para Azteca. Y por supuesto que están además los grupos políticos de Estados Unidos, ¿no? A mí no se me olvida que detrás de Mexicanos contra la Corrupción de Claudia X González está el financiamiento de la USAID y del National Endowment for Democracy, que son agencias que están muy ligadas a la CIA norteamericana. Entonces, bueno, todo eso forma parte del viejo régimen y todo eso, todos esos actores luego se ponen de acuerdo y actúan en conjunto. Es decir, yo sí creo que bueno, a veces operan por separado, lo que tú quieras, pero yo sí, y sobre todo no sabemos cómo operan, pero yo sí estoy convencido de que todos esos actores son los que están detrás de todas estas campañas. El hecho de que OHL haya estado detrás del documental sobre el populismo en América Latina, te habla, a mí me deja ver que ahí lo que está operando es esta internacional de la ultraderecha que tiene un núcleo muy fuerte precisamente en España y vínculos muy claros con sectores del empresariado español. Rafael Barajas, muchísimas gracias por tu tiempo, por Al contrario, gracias a ti. Este tema.